Señor, te damos gracias. Porque no podemos ignorar que tú nos amas tanto. Porque nuestro espíritu nos hace sentir que aún en medio de las pruebas, las tribulaciones, las angustias que vivimos en estos tiempos, podemos saber que tú nos amas. Mi Padre me ama tanto. Qué profundo, qué verdad. Y Señor, te ruego que a través de esa verdad podamos en esta tarde abrir el corazón para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que podamos escuchar tu voz, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo de adoración. Gracias por Luis, por Tommy, por Nico, que tú los utilizaste, Señor, con tanto amor para bendecirnos a nosotros y a todos los que están mirando en esta tarde. Gracias una vez más en el nombre de Jesús, por Jesús, porque por Él podemos ser amados por el Padre. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel capítulo 3 y ya terminamos la serie Transformados en la Cueva y vamos a tocar unos temas independientes estos próximos domingos que tiene que ver con circunstancias que a veces atravesamos que son inesperadas en nuestros caminos, en nuestras vidas. Y vamos a mirar a Daniel, a los amigos de Daniel en un momento en su vida que tuvieron atravesando una circunstancia ante la presión que el mundo en ese entonces estaba ejerciendo sobre el pueblo judío. Yo quiero que me acompañes a la lectura. El tema de hoy se llama Paseando en el horno. A ver, paseando en el horno de fuego. Paseando en el horno de fuego. Vamos a ver a tres muchachos que rehusaron negar al Señor por seguir la presión del mundo y fueron arrojados al horno de fuego. Vamos a leer la palabra de Dios en Daniel capítulo 3 y nos vamos a meter luego en el tema. A partir del versículo 1 en adelante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores. Versículo 3. Versículo 3, de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo el instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego, ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora vamos a continuar con la lectura, pero vamos a detenernos un poquito porque va a decir que el rey va a dar un decreto, ¿sí? Va a dar un decreto donde todas las personas tenían que postrarse, de toda lengua, nación, pueblo, todo su gobierno tenían que reconocer esa estatua hecha de oro o forrada por oro, hecha para que las personas adoren a Dios, que haya una sola religión. Era un decreto real para que todas las naciones adoren a un solo Dios, ¿sí? No se iba a permitir otro Dios, solamente el rey, el Dios del rey Nabucodonosor. Entonces,
vemos que todas las personas fueron echadas a un horno. Las personas que no iban a adorar a la estatua iban a ser arrojadas, dice, dentro de un horno. ¿Alguna vez alguien vio un horno de barro? ¿Sí? ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver un horno de barro donde se cocinan pavos, se cocinan pollos en cantidades? Por ejemplo, en mi casa yo tengo unos tíos que siempre en el fondo habían hecho de puro barro con ladrillo como un hormiguero gigante, donde ellos le metían, era de barro, ellos le metían adentro leña y ahí cocinaban lechones enteros. Y siempre me daba curiosidad por qué lo hacían ahí y no en otro lugar. Un día me estoy acercando al horno, me decía mi tío, no te acerques porque te va a quemar. Me dice, es mucho el calor que hace adentro, hay que acercarse con cuidado, con guantes y con un palo a la distancia para no quemarte. Y yo de caprichoso le decía, ¿qué tanto? Huele tan rico, quiero ver qué hay adentro. Abro la puertita así, sale el fuego para afuera y me caigo y me quemó la mitad del pelo, me acuerdo. El horno que hicieron para las personas que no adoren a su Dios iba a ser un horno gigante, donde miles de personas iban a ser arrojados con un fuego ardiendo para que muriesen si no adoraban. Por lo cual todas las naciones, todos los pueblos, todos los reyes, todos los gobernantes, cuando oyeron la música y sonó la trompeta, ¿qué hicieron? Adoraron. Y reconocieron el Dios de Nabucodonosor como su Dios. Ahora vamos a ver, después de este decreto real, ¿sí? En el versículo 8 en adelante vamos a ver entrar en escena a los amigos de Daniel. Y va a haber una conspiración para avisar al rey de que no estaban adorando como el rey había ordenado. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vamos a detener un poquito. Ahí en el versículo 8 viene la acusación maliciosa contra los judíos. Van a haber un grupo de personas, quizás sean los que están celosos, quizás sean las personas que ven que estos judíos que fueron transportados, deportados desde su tierra hasta Babilonia, tenían ciertos privilegios. ¿Recuerdan los capítulos anteriores? Que fueron entrenados en la corte del rey, fueron puestos, por ejemplo, Daniel era segundo al mando del rey. Él tenía mucho poder y sus amigos también, por la sabiduría y por todo el conocimiento que tenían. Y esta gente caldea estaba celosa, ¿viste? De alguna manera querían voltear a los que estaban siendo protegidos por el mismo rey. Cuando Daniel va a revelar la profecía, le va a decir que su reino es el comienzo de los 5 reinos que iban a venir después. Él iba a ser la cabeza de oro en el sueño que él tuvo. El rey no estaba contento porque Daniel en un momento le dijo, tú vas a caer y se va a levantar otro reino. El imperio griego, después el imperio romano. Iban a levantarse reinos que se iban a destruir y no es nuestro tema de hoy, las profecías apocalípticas de Daniel. Pero seguramente el rey enojado, molesto, por lo que no le gustó la interpretación del sueño de Daniel, se erigió una estatua para que todos le adoren, para mostrar su majestad. Esto hacían en aquel tiempo los egipcios. ¿Qué hacían los egipcios? ¿Recuerdan? El pueblo de Egipto ponía pirámides faraónicas para demostrar sus poderes a las naciones. Entonces vemos acá la conspiración. Esto lo hicieron a propósito, había una maldad. Ellos querían acusar a los amigos de Daniel para desacreditarlos delante del rey. Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Ya arrancan con adulación. Le hablan tratan de adularlo a él con las palabras que empiezan a decir. Tú, oh rey, verso 10, has dado una ley que todo flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y enojo,
que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver la acusación que van a hacer ellos para desacreditar a los amigos de Daniel. Y vos fíjate lo interesante, después que el rey se siente herida, se enoja, los manda a traer. Vos fíjate que en el versículo 14 va a hablar Nabucodonosor directamente a los muchachos, a los amigos de Daniel. Le va a decir, versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que las estatuas de oro que he levantado? Y empieza diciendo, ¿es verdad? No les creyó directamente, porque el rey respetaba a estos funcionarios judíos, porque eran sabios, porque eran inteligentes, porque todo lo que ellos tocaban era bendecido. De alguna manera sabía el rey de que estas personas eran eficientes para el puesto que le había delegado. Ahora la pregunta del rey, ¿es verdad? ¿Viste? Quiere ver si de la boca de ellos si lo van a decir si es verdad o mentira esto que se está diciendo. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que os he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír, otra vez vamos a leer esta oración que es larga, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os los libre de mis manos? ¿Ves la pregunta del rey? ¿Qué? ¿No honraréis? ¿No honraréis? Dice él. Después, ni adoraréis a la estatua de oro que he levantado. Y mira con qué soberbia habla, que esto es tremendo. Esto es lo que más me asusta cuando un hombre orgulloso, con tanto poder, es capaz de caer aún sin falta de temor de Dios. Sin temor de Dios va a decir, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mi mano? ¡Qué tremendo! ¿Viste? Ahí tenés la estatua. ¿Habrá algún Dios que pueda librarlo de vuestras manos? Entonces vas a mirar ahí la respuesta contundente de los amigos de Daniel, el verso 16, 18. Ahora, antes de leer esta respuesta tenemos que pensar. Vamos a leer el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esta respuesta contundente del rey no es una respuesta a la ligera. No es que en ese momento ellos pensaron lo que tenían que responder. El decreto había sido anunciado mucho tiempo antes. La estatua llevó mucho tiempo construirse, y más en aquellos tiempos. Por lo cual los muchachos, los amigos de Daniel, sabían que iba a venir este momento. ¿Vos te imaginás a una charla entre los tres amigos? Y le dice a Abed-Nego, a Sadrach, ¿viste? Hay una orden ejecutiva, es un decreto, que si no adoramos a la estatua, vamos a ser echados luego al horno de fuego, y quizás también nuestras esposas, nuestros hijos. Y Sadrach lo mira y le dice, es verdad, pero si nos arrodillamos quizá unos segundos, no creo que afecte. Y quizá el tercero agarra y lo mira y le dice, pero muchachos, la palabra de Dios dice que no debemos postrar y adorar imágenes. Imagínate esa charla, imagínate después la charla de los tres yendo a hablar con sus esposas. Llegan a la casa, están con sus familias y le dice a la esposa, hay una prueba grande que está viniendo y nos están pidiendo que traicionemos nuestra fe. Nos están pidiendo que renunciemos a lo que creemos, a nuestros valores, a la ley de nuestro Dios. Y quizás orando entre todos empiezan a recordar promesas de la palabra de Dios. Aquella promesa que dice el profeta Isaías, cuando pases por el agua no te ahogarás, y los ríos no te anegarán, y en la llama no te quemará, ni arderá en ti. Y capaz que empiezan los tres a recitar palabra de Dios y cada uno dice, no vamos a adorar. Y se dirigen al lugar porque no los sorprendieron. Los mandaron a buscar y los encontraron. No estaban huyendo.
¿Ves? Esta respuesta de ellos no era necesario pensarla. Ellos respondieron contundentemente, no vamos a adorar, ¿viste? No vamos a adorar. Por eso en esta tarde yo quiero que podamos ver juntos 3 lecciones que aprendemos cuando estamos en el horno de fuego de la prueba. Vamos a mirar ahora, siguiendo la lectura, 3 lecciones que aprendemos cuando estamos en el horno de fuego de la prueba. Porque sabes que un día tú también vas a estar en el horno. Y Dios te va a tener que meter para poder cocerte, para poder purificarte. Y algunas veces vas a estar en el horno por culpa de otro. O quizá vas a estar en el horno de alguna manera porque Dios te llevó a ese lugar. De cualquier forma que entres al horno de la prueba, vas a tener que pasar pruebas ahí adentro, ser pulido por Dios mismo. Entonces vamos a ver cómo ellos ahora, qué lecciones nos dejan en nuestras vidas, ellos desde dentro del horno de fuego. Y la primera lección que yo anoté es, mira, la presión del mundo no torcerá mis convicciones. La presión del mundo no torcerá mis convicciones. Había una presión tremenda para ellos. Y la respuesta de ellos fue contundente. Y estas 2 respuestas que leímos en el verso 17 y 18 dan 2 afirmaciones. La primera tiene que ver con, Dios tiene el poder de librar a sus hijos. ¿Sí? Ellos van a decir, no nos vamos a adorar. Si Dios quiere nos puede librar. ¿Viste? Porque Dios tiene el poder para librar a sus hijos si Él quiere del horno de la prueba. O del fuego en ese caso. Pero también existe una posibilidad de que no quiera. ¿Se entiende eso? Dios tiene el poder para librarme, pero quizás Dios no quiere librarme. Dios quiere que permanezca delante del fuego, delante del horno de fuego. Sin importar si Dios nos salva o no nos salva, no vamos a adorar a tu bestia, a tu ídolo, no vamos a adorar esa estatua que tú erigiste. ¿Ve? Y ellos responden de una forma contundente, no Dios, no lo vamos a hacer. Si Dios quiere me va a librar porque Él tiene poder para librar a sus hijos. Pero existe la posibilidad que no quiera. Y ahí es donde nosotros batallamos. Cuando oramos por cosas y Dios nos dice que no. Cuando empezamos a clamar por cosas y Dios dice, ¿sabes qué? Eso no lo quiero para vos. Y estamos ahí en una lucha constante tratando de convencer a Dios que es lo mejor para nosotros. Cuando tenemos que aprender que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Si ellos estaban dispuestos a morir por no traicionar sus convicciones, por no traicionar su fe. Entonces la primera lección es, la presión del mundo no torcerá mis convicciones. ¿Cuáles son mis convicciones cuando el sistema de este mundo quiere decirme qué debo adorar? ¿Cuáles son tus convicciones cuando el sistema de este mundo quiere empujarte a que adores de una manera o de otra? ¿Qué es lo que frena? ¿Los principios que aprendes en la palabra de Dios o las opiniones de personas? Muchas veces nos manejamos por lo que piensan otros y no por lo que Dios determina por medio de su palabra. ¿Cuáles son mis convicciones cuando el sistema de este mundo quiere decirme que debo adorar? Vos fijate en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3, si me acompañás ahí. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Ves? Ahí el apóstol Pablo va a decir, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar ¿a quién? A aquel que lo tomó por soldado. El mundo tiene un sistema guiado por Satanás, que de alguna manera quiere enredarnos, quiere atraparnos, quiere envolvernos para que sigamos cosas que desagradan a Dios, cosas que Dios no aprueba en su palabra, y que nosotros nos permitamos ciertos pecados que se transforman en ídolos en nuestra vida y no lo podemos dejar. ¿Ves? Entonces acá Pablo va a decir, ninguno que milita se tiene que enredar en estos negocios, en las cosas que Dios aborrece, en las cosas que Dios detesta. Nosotros no lo podemos postrar ante esas cosas. Algunas de las cosas que hoy el sistema y el mundo empuja es a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de las películas que vemos. El sexo, la sexualidad es algo que ataca a los creyentes en esta época de una manera tremenda. Y cuando vemos todos estos mensajes que nos bombardean, vamos a decir, no,
vamos a adorar lo que el mundo ofrece. Amén. Cuando vemos el ataque de la pornografía, y más terrible el ataque de la pornografía infantil que hacen gente depravada, tenemos que decir, no vamos a aceptar eso. Aunque hay ideologías hoy en día que están trabajando para que el abuso infantil sea algo permitido. Una locura, una perversión. Pero ese es el sistema en el que hoy vivimos. El sistema en el cual nuestros hijos van a crecer. ¿Ves? Nosotros tenemos que parar y decir, Rey, no vamos a adorar. La palabra de Dios dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Es verdad, pero cuando los principios o las leyes de las autoridades van en contra de nuestros valores, en contra de lo que creemos, en contra de la palabra de Dios, tenemos que decir, no vamos a adorar. Y si Dios quiere, nos puede salvar de sus manos. Y si no, vamos a morir por lo que creemos. ¿Se entiende lo que quiero decir? No vamos a adorar nada que esté en contra de lo que Dios llama santo. También tenemos que no adorar hasta el mensaje del materialismo. El materialismo va destruyendo familias, el derecho, la ambición de querer tener. A muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, lo van alejando de Dios. Y ahí vos ves creyentes que te dicen, tengo que trabajar. ¿Ves? ¿Y cuánto vas a ganar más si trabajas el día que tenés que ir a la iglesia? $50 más, $60 más. Y yo digo, ¿en serio? ¿Vas a estar dejar en la presencia de Dios por $50 más, por $100 más, por $100 más? Yo te aseguro que si vos venís a la casa de Dios, escuchás la palabra de Dios, vas a poder ser mucho más bendecido que esos pocos pesitos que te hiciste extra. Porque Dios va a multiplicar. ¿Se acuerdan la predicación del otro día? Dios de alguna manera en la prueba va a hacer que nuestra tinaja y el aceite, como hizo el profeta Elías, nunca dejen de dar. Creo que eso estudiamos el miércoles en el grupo de oración. Sí, este miércoles fue que estudiamos. O tampoco no nos vamos a adorar o a postrar a cualquier cosa o imagen creada por los hombres que Dios aborrece. ¿Se entiende? No vamos a adorar eso, no vamos a parar y vamos a defender nuestras convicciones. Por eso ellos respondieron de una forma contundente, porque eran hombres con convicciones, sus esposas tenían convicciones, por eso le dijeron, bueno, vayan y estamos en la mano de Dios. Los hijos tenían convicciones porque veían la convicción, la fe que tenían los padres. Ahora, fíjate lo que dice Éxodo 24 al 6. Éxodo 24 al 6. Porque de la forma que ellos responden, tan contundente, es porque tienen la palabra grabada, atesorada y sellada en su corazón. Fíjate lo que dice Éxodo 24 al 6. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y escucha esto. Qué tremendo cuando no entendemos la palabra de Dios. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan, ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿Ves? Por eso ellos respondieron de una forma contundente. No lo vamos a hacer. Ellos eran el testimonio para el pueblo deportado. Dios estaba utilizando el testimonio de ellos para que todo el pueblo que se había inclinado vea que Dios todavía estaba trabajando en la tierra lejana, en la tierra donde ellos estaban expatriados, en Babilonia. Dios estaba obrando ahí y ellos no tenían que acostumbrarse a las costumbres de ellos. ¿Recordá el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? Empiezan a caminar por el desierto, salen cantando, adoran, festejan y de pronto falta comida y empiezan a decir, lo sacaste al pueblo, lo sacaste a morir en el desierto de hambre, mejor hubiéramos estado allá en Egipto. Después le faltaba agua, nos sacaste para que no muramos de sed, mejor hubiésemos morido de sed en Egipto, allá había pan, allá había agua. Se acordaban de Egipto por la carne y por el agua, pero se olvidaron de los azotes, se olvidaron de la esclavitud. Dejaron de valorar la libertad que Dios les había dado. ¿Saben por qué? Porque ellos físicamente estaban lejos de Egipto,
pero su corazón estaba en Egipto. Una vez más, ellos físicamente estaban lejos de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Quizás vos hoy en tu vida luchás con las mismas cosas. Quizás querés vivir a Cristo, querés seguir a Cristo, pero todavía tu corazón ama al mundo. Todavía tu corazón quiere que lo que el mundo ofrece. Todavía tu corazón lo gobierna lo que el sistema dice. Tenemos que decirnos como estos hombres, varones de Dios, y decir: no adoraremos, no nos vamos a inclinar. Dios nos puede librar de cualquier cosa, pero si tenemos que morir por la fe y por lo que creemos, vamos a morir. Porque existe esa posibilidad. Fíjate qué gran desafío como cristiano si pudiésemos tener la convicción de Pablo. Porque quizás te va a tocar morir como a muchos les toca morir. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ves dónde Pablo tiene la vida? Dice: si tengo que morir, moriré, pero no traicionaré a Cristo. Amén. ¿Estás dispuesto a decir lo mismo? Pero a veces tenés que morir a la carne, no físicamente. Ellos estaban por morir físicamente. Ellos ahora vamos a ver, los iban a empujar a un horno, donde solo con acercarte iban a morir quemados. ¿Ves? Nosotros tenemos que morir a la naturaleza pecaminosa, a lo que el sistema nos quiere enredar, a los negocios de la vida y vivir a Cristo. ¿Ves? Vivir a Cristo es el gran desafío. No vivo según las opiniones de los hombres. Vivo según la opinión de Dios, como Él quiere que yo viva. ¿Ves? A veces estamos pensando: ¿qué opina este? ¿Qué opina aquel? ¿Qué opina aquel? Y yo siempre le digo a la persona: mi opinión no te sirve. Lo que te sirve es la palabra de Dios. Ahí define Pablo su vida cristiana. Ahí definieron los hermanos de Daniel su vida cristiana, su adoración a su Dios. Entonces, la segunda lección que vamos a aprender es: no debo dudar que por más que dura que sea la prueba, Dios está en el control. No debo dudar que por más dura que sea la prueba, Dios está en el control. Y va a venir momentos difíciles. Ayer a la mañana hablábamos con uno de mis hermanos, que hoy está muy grave. Está un poquito mejor hoy, pero tiene síntomas de coronavirus. Él tiene problemas físicos de neumonía. Entonces tuvimos un día muy difícil con la familia. Mi mamá estaba destruida, tuve que llamarla, animarla, motivar a toda la familia y con mi esposa durante todo el día. En una etapa que no estábamos nosotros preparados ahora. Y cuando yo los estaba animando por teléfono y por la videollamada y empezamos a orar, yo le decía a ellos: esta familia pasó muchas pruebas, esta familia sufrió muchas cosas y de toda esa Dios nos sacó. Y de cada prueba que hemos vivido Dios nos sacó, Dios nos rescató. Y estoy seguro que de esta, si Él quiere, también nos va a sacar. Y una de las cosas que mi hermana escribía en el grupo de la familia, que me animó porque yo quería animarlos a ellos, decía: es como dijo mi hermana, hasta aquí Dios nos ha ayudado y hasta aquí Dios, de cada una de las grandes pruebas que como familia atravesamos, Dios nos sacó. Y otra vez nos va a sacar. Y mi hermano hoy, yo no vi el mensaje, pero me dice mi esposa que ella escuchó, que le dijo que hoy se siente más motivado, más animado al saber de que Dios está obrando. Porque no debo dudar que por más dura que sea la prueba, Dios está en el control. Él está en el control de todo. Vamos a ver acá en el versículo 19 al 25 ahora, para ir cerrando la historia. Esta maravillosa historia que narra el libro de Daniel. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y ordenó que el horno se caliente, escucha, 7 veces más. Ya estaba caliente. Y de la ira, caliente los 7 veces más. Dice: qué tremendo, estaba re enojado. Más de lo acostumbrado, 7 veces más de lo acostumbrado. Verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos, fuertes, grandes, para que te des una idea. Mírame a mí, a ver. ¿Me ves? ¿Sí? Bueno, algo parecido a esto. Grandes, vigorosos, de estatura buena, de buen porte. ¿No? No te rías, ¿sí o no? Sí, ¿no?
No como yo, bueno. Vamos a pensar como algo parecido, un poquito más parecido sería Thor, ¿no? El de los Avengers, más parecido, ¿no? Bueno, entonces dice que eran grandes, vigorosos. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, echamos tres. Mirá lo que dice en el 25. Y él dijo: he aquí que yo veo cuatro. A ver, explícame esto, echaste tres y yo veo cuatro. ¿Cómo que ves cuatro? Sí, yo veo cuatro que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¡Qué tremendo! Yo acá tengo muchas cosas que podemos sacar, pero algunas cositas nos vamos a resaltar. Lo que anoté yo fue: la vida cristiana verdadera es llevar la marca de la cruz. El verdadero cristiano es aquel que lleva la marca en sus manos de la cruz. Es aquel que está dispuesto a llevar la cruz de Cristo. Ahora vos fíjate, estas personas vigorosas, altas, habían llevado a Daniel, siempre digo Daniel, los amigos de Daniel, habían llevado hasta la puerta del horno con la intención de arrojarlos de cabeza y que caerse se partan la cabeza y se quemen. Lo primero que me asombra es que cuando ellos caen, se queman enseguida los musculosos, los hombres grandes. O sea que ellos tres estaban protegiendo a los soldados, y una vez que los rejaron, la protección de los soldados se terminó. ¿Ves? Porque tendrían que haberse quemado todos. Dios estaba dando oportunidad de arrepentimiento ahí. Y ellos lo empujaron. Se caen, y encima no se cae de cabeza. ¿Sabe cómo se cae? Se cae parado. Porque dice que cayeron y empezaron ¿a qué? A caminar. Y empezaron a caminar. Y cuando caen así, me imagino, ¿no? De pronto aparece este personaje, esta teofanía de Cristo, el Cristo preencarnado aparece y le desata la soga, ¿viste? Y le pone el manto, le pone la capa y les empieza a decir: tranquilo. Y ellos se miran: no nos quemamos, mirá, nos estamos quemando, ¿qué pasa? Y se mira y se empiezan a tocar: no estamos quemados, ni siquiera tenemos olor a fuego. Y de pronto ven que había alguien en medio de ellos que está caminando con ellos en el fuego, y empiezan a pasear y empiezan a caminar. ¿Ves? Y empiezan ellos a recobrar y empiezan a darse cuenta que el mismo Dios descendió adentro del horno de fuego para demostrarles que Él tenía el control. Como cuando ellos oraron: aunque ande por el fuego, la llama no arderá en mí. Y estaban en experiencia propia, el Hijo de Dios caminando alrededor de ellos y paseando con ellos dentro del horno de fuego. Y eso es algo que a mí me mata, me rompe en pedazos. Saber que Dios mismo viene cuando tú estás pasando prueba, adentro de tu prueba, para animarte, para fortalecerte, para levantarte, para decirte que no estás sola, que no estás solo, para decirte que con Cristo todo es posible. ¿Ves? Era imposible salir de ahí. Por eso el rey se espanta. Ahora, la vida cristiana verdadera es llevar la marca de la cruz. Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Una vez más, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ves? Está el llamado del Señor. ¿Querés seguir a Cristo? Sí, yo quiero seguir a Cristo. No podés venir a la iglesia. ¿Querés seguir a Cristo?
no puedes leer la Biblia. Sí, yo quiero seguir a Cristo. ¿Querés seguir a Cristo? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Te cuesta orar? Si no podés orar, cuando venga la prueba no vas a tener la fuerza, el poder para poder resistir en el día malo. ¿Querés seguir a Cristo? Te cuesta compartir el Evangelio. ¿Querés seguir a Cristo? Dudás de lo que Él puede hacer en tu vida. ¿Querés seguir a Cristo? Dudás de los milagros que suceden alrededor de tu vida y no le das el reconocimiento que Él se merece. ¿Ves? Servir a Cristo es llevar la cruz. El que lleva su cruz, ese me va a seguir. Y llevar la cruz significa ¿qué? Dolor, significa sufrimiento, significa a veces pasar vergüenza. Y como dijeron estos muchachos de forma contundente, no adoraremos y si a la imagen, y si morimos, morimos. ¿Viste? Me hace recordar a la reina Esther. Ayer hablaba con una hermana, le contaba de la historia de la reina Esther. Y me hace acordar que en un momento de su vida, cuando ella tenía que entrar al palacio del rey, cuando el rey estaba con todo su séquito, con todos los gobernantes de su reino, y tenía prohibido ella entrar adelante del rey si es que el rey no la invitaba. Era quebrantar una ley por lo cual tenía que morir. Y ella, cuando no me acuerdo, era que el tío agarra y le dice a ella que tiene que ir a interceder al rey en nombre de su pueblo porque iban a ser aniquilados. Era una prueba tremenda que estaba hablando. Entonces ella tenía miedo porque sabía que tenía que correr el riesgo de morir. Pero sabía que si ella se callaba, ella también iba a morir. Entonces ella se dirige hacia el rey y si muero, que muera, dice. Y si tengo que morir, voy a morir. Abrió la puerta, se dirige ante el rey Asuero y cuando llega ante él, él pone el cetro antes que la degollen y tiende su misericordia, no la mata. ¿Ves? A veces, cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos que dar esos pasos de fe. Llevar la cruz es un paso de fe. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos si en el horno que estamos, cuánto tiempo vamos a permanecer. ¿Te imaginas ellos? Ellos querían salir ya del horno, pero veían que Jesús estaba en el horno, entonces no se apresuraron. Ellos no salieron del horno de la prueba. Ellos estaban ahí hasta que se cumpla el tiempo y le digan, salgan. Ahora vos fíjate otro versículo. Hechos 14, 22 dice así. Hechos 14, 22. Confirmado los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, dice Pablo, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y aquí el apóstol Pablo lo va a decir, a veces es necesario que estemos en tribulaciones. ¿Quién no ha estado en una tribulación que te partió el corazón? Que creías que tu mundo se desmoronaba, que creías que de esta no salías más. ¿Quién no ha estado así? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano y diga, yo no estuve en una tormenta de esta característica? Yo la bajo enseguida porque yo he estado en cientos de situaciones donde eran tribulaciones y donde no podía a veces levantar mis ojos y mirar al cielo por el dolor. Y mi esposa sabe que hemos pasado juntos muchas pruebas tremendas. Y a veces la palabra de Dios dice que son necesarias, que las tribulaciones puedan venir antes de que entremos al reino de Dios. Si eres un discípulo verdadero de Jesús, atravesarás muchas tribulaciones. Si no estás pasando prueba, duraría de tu salvación. Si no pasás pruebas o tribulaciones, duraría si eres o no eres salvo. Los hijos de Dios vamos a pasar tribulaciones. Mateo 5, 11 al 12 dice así, en cuanto a esto. Pero Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ves? Y acá Jesús va a decir que por su causa vamos a ser bienaventurados si padecemos. ¿Viste? Súper feliz aquel que atraviesa tormentas, pruebas y no niega el nombre de Cristo, por la causa de Cristo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, ¿en dónde? En los cielos. Y a veces creemos que el premio lo vamos a ver en la tierra. Quizás no te va a tocar ver el premio en la tierra, quizás te va a tocar verlo en el cielo. Yo conozco gente que oraba por mí desde que era chiquito. Hoy, con ya adulto, me doy cuenta de que eran hijos de Dios, cristianos, y que hasta los 22 años toda mi vida los negué. Y muchos de ellos murieron. Y no me vieron cuando yo me convertí. Y mucho menos ellos me vieron hoy aquí predicando en esta tarde.
pero ellos fueron parte de la salvación de Dios en mi vida. ¿Ves? Quizás en el cielo ellos van a ver el galardón, van a decir, valió la pena haber orado por esa persona que todos decían que estaba perdida. Valió la pena, hoy pueden esas personas que ya pasaron a la presencia de Dios disfrutar de su galardón, de su trabajo, de su esfuerzo, porque lo que yo esté haciendo es porque ellos en aquellos años oraron por mi vida. No importa qué tribulaciones y pruebas atravieses. Hebreos 13:5 dice Jesús, no te desampararé ni te dejaré. ¿Ves? En cualquier tribulación que estemos pasando, la promesa de Él es que no me va a dejar y no me va a desamparar. Debo recordar que cuando hubo 4 hombres en el horno de fuego ardiendo con aquellos 3 hebreos, el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. En Daniel 3:25, Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos en el horno de fuego ardiendo. Jesús en su forma preencarnada los llevó a través del fuego sin que permanecieran ningún daño. Y esto me debe ayudar a mí a confiar en Él y Él te llevará a ser salvo a través de las tribulaciones de fuego que te toquen vivir en la vida. En tercer lugar, luego de pasar por el horno de fuego, seré engrandecido. Luego de pasar por el horno de fuego, seré engrandecido. Esa es la tercera lección que vamos a aprender en esta tarde, que luego de pasar por el horno de fuego, seré engrandecido. Habíamos dicho que en medio de la prueba Dios tiene control, no me debo olvidar de eso. Ahora, que luego de pasar por el horno de fuego seré engrandecido. Fíjate del 26 al 29 lo que dice de Daniel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach, Abed-Nego salieron de medio del fuego. Y acá vos ves, ellos estaban dentro del fuego, no se estaban quemando. Ahora el rey mismo se acerca. ¿Qué lo movió a este rey a acercarse al fuego? Si vio que las personas que lo tiraron se quemaron, yo hubiese mandado a Handler, Seba, vayan ustedes. Saquen a Luisito de allá ustedes. Mirá si me caigo y me quemo. Soy el rey, soy el pastor. No, el rey al ver a la imagen del cuarto hombre queda tan impresionado porque no ardían ni los consejeros, ni los gobernadores, nadie fue. Él mismo se paró al frente y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, vengan, salgan. ¿Ves? Esa es la expresión. Él va, Él se humilla, Él se acerca y le dice, ahora creo, salgan. Fíjate lo que dice, continúa la lectura. Verso 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun cabellos de sus cabezas habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes, escucha, que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora el rey está declarando, ellos estuvieron dispuestos a morir, no iban a adorar a ningún Dios que no sea su Dios y ni iban a entregar, estaban dispuestos a entregar su cuerpo al fuego antes que renunciar a su fe. ¿Ve? Y acá vemos, ellos pasan el examen, el rey bendice el Dios de ellos, reconoce que el Dios de ellos lo libró del horno de fuego, reconoce que la fe de ellos fue causa de su liberación, reconoce que estuvieron dispuestos a arder en las llamas antes que servir a otro Dios. Versículo 29 y 30, para terminar. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Está dando testimonio? No hay Dios como el Dios de Daniel que sea capaz de librar como este. Verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia, en aquella provincia
donde ellos iban a morir. Luego de pasar por el horno de fuego será engrandecido. Y acá vemos, terminando, cómo el mismo rey va a declarar que el Dios de Daniel es el Dios de toda la tierra. Vemos cómo el mismo rey va a retribuirle el poder que ellos tenían aún más. Vemos cómo el mismo rey va a decir, ellos decidieron morir antes que renunciar a su Dios. ¡Qué tremendo! A veces, si es necesario, también nosotros estaremos en el horno de fuego. Yo no sé si es necesario. Yo no sé, a veces cuando alguien me dice, ¿por qué estoy en esta situación? Yo quisiese saber el por qué, pero yo no puedo saber el por qué. Mi opinión no te basta. La pregunta que tenés que hacerte es en tu corazón, ¿cómo está tu vida cristiana? Si es una prueba que Dios envía, si es una disciplina que Dios envía, o si estás en una prueba o en una tormenta por culpa de otra persona, o estás en una situación porque otro la generó y no fue tu culpa. ¿Viste? Cuando estamos en el horno, de alguna manera tenemos que identificar el porqué. Y esa respuesta solo Dios puede revelar a su Hijo en la intimidad de su corazón. Yo nunca vivo echándole a la culpa a la gente de cómo está mi comunión con Dios. El por qué no leo la Biblia. El por qué me cuesta orar. Si me cuesta orar es porque hay algo en mi corazón que está mal. Si me cuesta predicar el Evangelio es porque mi comunión está mal. Si me cuesta adorar, cuando nos invitan a cantar a aquel que es digno de alabanza y no adoro es porque en mi corazón hay algo que está mal. Si no puedo adorar y cantar a Dios derramando mi alma, tampoco voy a predicar de Él derramando mi alma y tampoco voy a estar dispuesto a morir. A veces es necesario también nosotros estaremos en el horno de fuego. Primera de Pedro 6:7 dice esto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Primera de Pedro 6:7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Acá está la palabra, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas tiene que ver con multicolor, que en algún momento las pruebas van a venir de todos lados, de todos los colores. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que Dios está probando? Cuando Él nos mete en el horno, o cuando estamos dentro del horno por disciplina de Dios, o cuando estamos en el horno por culpa de otro, lo que se va a probar dentro del horno es nuestro carácter, es nuestra fe, es de qué estamos hechos. ¿Se entiende eso? Es lo que Dios va a probar, tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremendo. Cuando entramos al horno, lo que Dios quiere es hacernos mejores. ¿Viste? Siempre se dice, cuando estás en los pantalones de otro, recién vas a entender lo que el otro sufre. Es muy fácil juzgar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a un amigo, por cosas que viven en la vida. Pero hay que estar en la situación de cada uno de ellos. Siempre cuando oramos con mi esposa, siempre decimos, oramos para que cada uno identifique cuál es su conflicto, su problema o qué lo aleja de Dios. Pero no somos quien para poder juzgar los problemas, las situaciones, las luchas o los problemas que cada familia vive. Nosotros no nos paramos como jueces, ¿sabes cómo nos paramos? Como siervos de oración. Porque lo mejor que puedo hacer por alguien que está sufriendo, por alguien que está pasando una prueba, es orar por ellos. Porque estamos convocando al cielo. Porque estamos convocando que Dios actúe. Porque si empezamos a hablar mal, a murmurar o a criticar, estamos dándole lugar al diablo. Y la palabra de Dios dice, ni le deis lugar al diablo. ¿Ves? Debemos deshacer las obras de Satanás. ¿Ves? Pero cuando buscamos a Dios, su gloria, su santidad, y que Él sea glorificado, entonces nosotros empezamos a ver cómo el cielo empieza a orar a favor de aquella persona que está orando y está sufriendo. Y cuando tú dentro del horno empiezas a orar, empiezas a clamar después de que te dejas de quejar, porque cuando estamos en las pruebas es normal quejarnos. Alguien me dijo, está bien pensar así, no está bien, pero es normal, porque el corazón del humano tiende a dudar, tiende a desconfiar de lo que pueda llegar a pasar, porque a veces el miedo invade el alma.
Y ahí desde el alma podemos clamar y decir, en este día de temor, en este día que estoy asustado, en este día que no entiendo por qué estoy en esta prueba, por qué estoy rodeado de tantas cosas que me hacen daño, puedo confiar en Dios. Como dijimos la semana pasada, en aquel día, en el día que temo, puedo confiar en Dios. Ahora los discípulos, estos muchachos, los hermanos de Daniel, podían decir, pasamos la aflicción. ¿Te imaginas ese reencuentro? Ellos vuelven a casa y la esposa abre la puerta y corre el esposo. Yo me imagino, trato de imaginar el cuadro, porque no termina ahí la vida de ellos. Tienen familia, tienen hijos, y la abraza la esposa y se pone a llorar, sale del pánico, del miedo, de la angustia que generó todo lo que iba a pasar. Porque ellos no sabían que iba a venir el mismo Dios adentro del horno a salvarlos. Ellos estaban confiando sin saber lo que iba a pasar. Se metieron al horno y no renunciaron a lo que creían. No renunciaron a las convicciones que ellos tenían. ¿Ves? ¿Te imaginas ahora? Vuelven a casa, ven a la esposa, la abraza, empiezan a llorar juntos y le decimos, vino el Hijo de Dios dentro del horno, bailó, paseó, cantó, alabamos juntos dentro de ahí. Y la esposa, ¿qué? ¿Qué hijo? ¿Cómo que los entraron? No tenés, no lea nada. ¿Cómo que ardieron la llama? Otros murieron, ustedes no murieron. ¿Cómo que le restituyeron el poder y le dieron más poder que el que tenía antes? No entendemos. Y de pronto viene la esposa de Sadrat, la esposa de Abed-Negó, empiezan a hacer un culto de oración y la casa empieza a temblar. ¿Por qué? Porque si Dios descendió dentro del horno, Dios iba a descender dentro de la cueva y Dios desciende hoy acá a la iglesia. Y en cualquier cosa que vos estés sufriendo, en cualquier prueba que estés pasando, en el horno que estés, sea por la causa que estés, Dios quiere pulir tu fe. Dios está probando tu fe. Y nosotros no debemos traicionar nuestras convicciones. Debemos confiar que Él tiene el control y debemos saber que en algún momento, cuando pase todo, Él va a engrandecer su nombre a través de las cosas que hace a través de nuestras vidas. Ese es el Dios en el que yo creo. En este Dios es en el que yo sirvo. A este Dios es el que yo voy a seguir. Yo no puedo prometerle a nadie que no van a venir tribulaciones, porque la palabra de Dios no lo promete. Yo lo que puedo prometerte, lo que la palabra de Dios promete, es que si en el mundo pasaré aflicción, debo confiar porque Él ya venció. Y la advertencia de Dios es que van a venir, pero que debo confiar que Él ya triunfó. Así como decíamos en hebreo, estaré con vosotros por siempre. Y qué lindo es saber que Él está conmigo. Y te puedo compartir muchas historias. Historias donde nosotros hemos palpado la presencia de Dios. Donde nos hemos mirado como con mi esposa y hemos dicho, ¡es Dios! Porque empezamos a temblar. Nuestras manos ya no podían resistir a estar parados. Solamente hubo quebranto. Porque cuando el Espíritu viene te quebranta. Te quebranta de tal manera que al mostrar su gloria te humilla. De tal manera que vos puedas levantar tus manos, adorar y cantar al Dios que todo lo puede. Al Dios que no hay nada imposible para Él. Estábamos hace unos años con mi esposa, teníamos que pagar la tarjeta, ella no tenía el trabajo que tiene ahora. Y en una noche me dice, Miguel, no llegamos con los números. Era cuando comenzábamos la misión. Me dice, ya nos endeudamos como con $2,000, creo que era, no me acuerdo bien el número, en ese momento. Y yo la miro y ella viene así y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Los intereses van a subir y con lo que vos ganás y lo que yo voy a ganar, tampoco vamos a poder alcanzar a pagar lo que ya debemos, más lo que se está acumulando de deuda en la tarjeta. Entonces yo la miro y todo lo que habíamos invertido nosotros era en una campaña evangelística. Y cuando íbamos a gastar en la campaña que habíamos hecho en la comunidad, unos ahorros que teníamos, muchos nos dijeron, me dicen, ¿vale la pena que gastes en personas que no conoces? Habíamos gastado dinero en traer gente que venía de Argentina y los hospedamos en casa para que vengan a hacer una misión en la comunidad. Dinero que salía de lo poquito que teníamos. Pero cuando todos se fueron y había muchas personas que recibieron a Cristo, algunas está Luis de aquella campaña, y otros que me trajeron a Luis se fueron. No están mal. Pero las personas me decían, ¿haces bien? Y de pronto me veía yo angustiado porque veía que Jenny estaba llorando.
porque somos una familia que no nos gusta tener deuda, no estamos cómodos cuando debemos algo a alguien. Y de pronto la miro a los ojos y yo me paro ahí como bien hombre, le digo, no dudes, si Dios nos bendijo en aquella salida y nos trajo una factura, como les conté la semana pasada, nos proveyó el alimento que no teníamos. Si Dios proveyó la visa para que yo venga aquí, si Dios proveyó el pasaje, si empezamos a enumerar todo lo que Dios proveyó en el pasado para animarnos en ese momento de dolor, de angustia, porque sí o sí estábamos viviendo ya en nuestra casa y si no pagas por un tiempo la hipoteca de la casa, el banco ¿qué hace? Te lo quita. Entonces era algo muy grande que estábamos viviendo. Y yo la abrazo y la animo todo. Y ella obviamente me mira, se motiva, pero sigue llorando en el cuarto. Yo no la puedo culpar de eso. Porque cuando la heladera abrís y no hay pan, hay que salir a buscar. Había una familia que me decía estos días, ¿está mal que vaya a trabajar si yo no estoy dentro de las personas que pueden hacerlo? Yo no te puedo decir si está mal o está bien, pero yo no dejaría de morir de hambre a mi hijo. En esa noche, me acuerdo que mientras ella se va a acostar, yo me voy a orar. Estaba orando en mi oficina, clamaba, oraba a Dios, Señor, no sé para qué me metí en este lío, pero yo sé que era tu voluntad, pero ahora no entiendo de dónde va a salir el dinero. Me acuerdo que esta organización me dijo que me iba a dar tanto, la organización que me trajo me iba a dar tanto, pero nadie traía nada. En el momento del hecho nadie aparecía. Hasta que de pronto escucho eso de la 1 de la mañana, ¿era? 12 de la noche, que escucho a mi esposa, ¡Miguel! Y yo, viste, salgo de mi oficina, ¡Miguel! Así, o más agudo, ¡Miguel! No me sale. Y yo salgo corriendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo digo, ¿qué pasa? Y me empiezo a mirar si alguien no se metió por la ventana, empiezo a buscar, y estaba así como que no podía hablar. ¿Qué pasa? Decime. Y yo me asusté, empecé a temblar, ¿pasó algo? Enseguida pensé, ¿pasó algo en mi familia o en su familia? Y de pronto agarra y me dice, mirá, que no podía hablar, me dice, nos llegó una ofrenda de un odontólogo de Nebraska que escuchó nuestro ministerio y que, ¿sabés qué hizo? Cubrió la deuda que teníamos. Porque cuando estamos en la prueba y cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando estamos caminando guiados por Él, aunque parece que las cosas no salen, aunque parece que Jesús se ausentó porque las personas fallaron o otros fallaron o vos tomaste una mala decisión, ¿sabés qué está haciendo Dios? Dios está obrando. Dios está trabajando en el horno que estás, tu fe, tu carácter. Y ese día nosotros nos abrazamos y dijimos, bien, ¿cómo era que? No me acuerdo la frase, pero adoramos y oramos y clamamos a Dios porque nos seguía mostrando que Él estaba afirmando lo que estábamos haciendo. Y quizás vos estás pasando alguna prueba, estás pasando alguna tribulación que yo no sé si es necesaria o no es necesaria para tu vida. No te puedo decir eso. Si te digo eso estaría pecando, estaría haciendo un gran mal. Pero la Biblia dice que son necesarias. El que te dice que son necesarias no es Dios. Y a veces son necesarias porque ahí Dios va a pasarte por el horno para que tu fe pueda ser más preciosa que el oro. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Dónde estás hoy en esta etapa? ¿Dónde están ustedes en esta etapa que nos están mirando? A cada persona que nos está mirando en este momento, cada uno de ustedes está pasando también una tormenta. Una tormenta que no fue quizás enviada por Dios, quizás fue por culpa de otro. Pero no importa por qué viene la tormenta. Lo importante es saber que Dios tiene el control en medio de la tormenta. Y cuando yo le permito entrar, Él lo que hace es trae paz, trae tranquilidad. Y es ese Dios que pasea en medio de nuestras tormentas con nosotros en el horno de fuego. Jesús paseando en tu vida, paseando en la mía, obrando en el fuego de la prueba. Que Dios te bendiga y bendiga su palabra. Señor, te damos tantas gracias en esta tarde por animarnos. Te damos tantas gracias por exhortarnos. Te doy tantas gracias porque podemos ver en los amigos de Daniel, en estos 3 muchachos con sus familias, que son un ejemplo tremendo y que nos dejan lecciones hermosas, Padre. Lecciones que tenemos que aferrarnos para nuestras vidas cuando nos toque estar en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en el horno de fuego, Señor. Oro, Dios, para que cuando nos toque estar en ese lugar, aún con miedo, con temor, sin saber por lo que va a pasar, podamos agarrar y decir,
que tú tienes el control y que no vas a soltar tu mano y que de alguna manera vas a obrar y no vas a permitir que la prueba que estoy pasando termine destruyéndome, sino que vas a acercarte, vas a pasear conmigo en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, para animarme, para decirme, no estás solo, no estás sola. Señor, oro, Dios, para que tu palabra pueda recordarnos que tú eres soberano, que tú tienes el control y que va a haber un premio, que vamos a ser engrandecidos, sea en la tierra o sea en el cielo, pero de alguna manera vamos a poder ver la recompensa, Padre. Oro, Dios, que bendigas a todos los que están en este lugar, cada uno de mis hermanos en las pruebas o tormentas que pasen. Oro para que ellos se puedan aferrar, puedan confiar en ti y no puedan traicionar sus convicciones en cuanto a la fe. Oro por los que nos están mirando en cualquier lugar, Señor. Que tu palabra sea la que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que a través de tu palabra ellos puedan arrepentirse y venir al único que puede salvar sus almas del infierno. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Dios, cualquier persona que esté escuchando este mensaje, oro para que tu Espíritu Santo abra sus corazones y tú los atraigas a la salvación hacia ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.